voy a presentarme como oficialmente. Mi nombre es María Eugenia García Aguilar y pues soy uno de los miembros más nuevos, entre muchas comillas, de la revista Tintero Blanco. Pues soy la encargada de traducción, la que es el área que en esta ocasión pues nos hiciste el favor de participar. Pues eso, entonces como nada más vamos a estar tú y yo, pues voy a hacerte como que algunas preguntas para empezar como a platicar y todo la onda. Este, bueno, primero que nada, pues presentar el nuevo número, que es el número en el que en el que estás participando más bien. Pues esta es una revista que pues nos costó un poquito más trabajo porque intentamos como que pues modificar mucho el estilo que estábamos llevando, encontrar una forma nueva de diseño para que sea más amena para los lectores y pues para que pues también más atractiva. Pues en esta ocasión, pues sí, nos tomó un poco más de tiempo, pero pues creo que pues se logró un trabajo más grande, más ameno. Entonces yo quiero invitar como que a que te presentes, a que nos hables un poquito de ti, del trabajo que estás haciendo, tanto como traductor, como pues las otras áreas en las que te dedicas, que eres ensayista y eres narrador. Y pues de ahí pues ya empezamos como a platicar. Claro, pues muchísimas gracias, Maru, por la invitación a todos los chicos de Tintero. Yo los quiero mucho a todos. Este, yo me acuerdo cuando conocí a los chicos de Tintero allá en Jalapa, este, en el taller de la Fundación para Letras Mexicanas que se da allá en Jalapa. Es como, fueron algunos de los días más felices de mi vida. Y precisamente algunas de las personas que contribuyeron a que ese fuera el caso eran los chicos de Tintero, que siempre han sido muy amables conmigo, que siempre han sido generosos y muy hospitalarios, ¿no? Entonces yo te agradezco a ti por estar aquí y agradezco y mando un saludo a todos los chicos de Tintero y a todos los chicos de Jalapa, que es un gusto para mí, un enorme placer. Eh, pues sí, yo pues nací en 1996, nací en Baja California, en una ciudad que se llama Ensenada, en la que estoy aquí ahora mismo residiendo. Y eh, estudié lengua y literatura hispánicas en la FES Acatlán, en la UNAM, en el Estado de México. Y precisamente por esta cuestión de lo fronterizo, porque pues yo vengo de aquí de Ensenada, que es una ciudad que está bastante cerca de la frontera, o sea, a 2 horas en carretera llegas a otro país, ¿no? Y entonces es muy interesante siempre estar viendo este constante intercambio cultural y lingüístico que se da aquí en la frontera entre el inglés y el español y a veces incluso otras lenguas eh, a través pues de la inmigración, a través de como toda la efervescencia cultural que se da en la frontera, ¿no? Y entonces pues yo empecé a hablar inglés desde muy pequeño, más allá de las clases que a uno le dan en la escuela, que son obligatorias y de las que uno muchas veces no saca mucho provecho, ¿no? Eh, y precisamente por la posibilidad de cruzar la frontera cada cierto tiempo, de poder, por ejemplo, de tener un contacto con mucha literatura en inglés, porque muchas veces los libros son más baratos en inglés cuando puedes cruzar la frontera y comprar libros de a dólar, ¿no? Puedes comprar libros usados allá que son muy baratos muchas veces en Estados Unidos no es no es un lujo leer. Entonces hay tiendas de segunda y así en los que los libros son muy baratos, ¿no? Y entonces, pues con la posibilidad de tener tantos libros en inglés eh, a la mano, pues dije, pues mejor aprendo a leerlos, ¿no? Y eso me ha traído una ventaja inmensa, que es la de poder conocer a un montón de autores
que están traducidos al inglés, pero no al español, o cuyas obras son muchísimo más sencillas de conseguir en inglés que en español. Y eso pues le da a uno una posibilidad como muy amplia de conocer autores y de conocer, por ejemplo, literaturas de otras latitudes, ¿no? O sea, por ejemplo, la literatura árabe, no sé, eh, hay autores de Indonesia que no están traducidos al español, hay autores lituanos, hay autores rusos, contemporáneos, ¿no? Que no están traducidos al español, eh, pero que sí ya llevan años siendo traducidos al inglés. Y entonces, muchas veces esta facilidad de leer en inglés me ha permitido encontrar un montón de autores que no son muy conocidos, y el momento en el que yo me di cuenta de eso, dije, pues será mejor traducirlos, ¿no? Será mejor traducirlos porque uno a cierto punto se siente con la responsabilidad de ser el puente entre las lecturas que uno descubre y lectores nuevos, ¿no? Y pues a cierto punto ese ha sido como eh, la, la, pues el cómo nació como mi inquietud por la traducción, ¿no? Sí, pues lo que cuentas, a mí me pasó igual. Yo tomé unas pequeñas clases en la escuela porque pues yo sigo estudiando, ¿no? Lengua y literatura. Pero pues la facilidad de poder encontrar estos autores que tú mencionas que no han sido traducidos al español y querer como presentarlos porque pues son autores que a ti te gustaron o tú sabes que son valiosos, creo que es algo como que muy importante y eso es como que la mayor, pues lo que me impulsó más, em, pues en mi caso, para entrar también a ayudar pues, a Tintero Blanco, porque fue la razón por la cual me invitaron a participar también y pues aquí estamos teniendo oportunidades también. Este, pues, cuéntame un poco cuál es como tu proceso, cuál es este proceso de traducción que tú llevas a cabo. Pues el proceso empieza siempre con una lectura entusiasta, ¿no? Uno encuentra un autor, uno encuentra un país, una estética, una corriente, un libro, ¿no? Que a uno lo entusiasma y uno, pues, digamos, empieza siempre con el cosquilleo de un verso, por ejemplo, porque a mí lo que más me gusta traducir es poesía. Y entonces, de repente encuentro un verso que me parece bellísimo y en el momento de la lectura tengo que como detenerme un momento para decir, ¿cómo lo diría yo? ¿No? Esto, ¿cómo yo lo diría en español? O, por ejemplo, es un endecasílabo. ¿Cómo, cómo hago para que esto se diga en otro endecasílabo en español que sea tanto bello como veraz? ¿No? Y entonces llega ese cosquilleo o ese reto, o incluso a veces a mí me pasa que leo un verso, por ejemplo, en inglés, e inmediatamente me llega la versión en español, la pienso, ¿no? Y digo, esto suena muy bien, esto tiene mucho potencial. Y entonces, el momento en el que me decido, pues transcribo, o si lo estoy leyendo en físico y no está, por ejemplo, en línea, lo transcribo el poema, digamos, eh, verbatim a un Word y pongo otra ventana de Word y voy como haciendo las traducciones, ¿no? Y tengo mis diccionarios a la mano. Eh, Generalmente uso traducción, uso diccionarios en línea, sobre todo ahorita porque no tengo toda mi biblioteca aquí en casa, pero pero siempre los diccionarios siempre son como el mejor amigo, ¿no? Y entonces uno va haciendo, pues después de varias lecturas, ¿no? De darle como varias lecturas minuciosas, hacer algunas notas, por ejemplo, sobre ciertas referencias a figuras históricas o a lugares, ¿no? A símbolos que son importantes en la obra como general del autor. En ese momento uno empieza a hacer la traducción, ¿no? Y uno
en ese momento uno empieza a tomar decisiones, ¿no? Que la traducción es el arte de tomar decisiones. Es tomar decisiones, la traducción muchas veces es el arte de tomar decisiones sobre la obra de alguien que está muerto o que no está presente, ¿no? Y entonces, eh, uno va haciendo la traducción y va tomando decisiones en cuanto a cómo quiere uno que quede el texto, en el sentido de como cuáles son las prioridades que uno tiene sobre el texto, ¿no? Por ejemplo, si estamos traduciendo un soneto, ¿qué tan importante es que sea un soneto y qué tan importante es lo que el soneto dice, ¿no? Eh, o por ejemplo, si es un soneto en endecasílabos, ¿qué tan importante es que estén en decasílabos y no en alejandrinos, ¿no? O qué tanto sufre el poema que está rimado y medido si lo traducimos como no rimado y no medido, ¿no? O sea, qué tanto podemos sacrificar del poema original para poder crear un poema paralelo que nos diga más o menos lo mismo, nos diga casi lo mismo, como dice Humberto Eco, ¿no? Que es un excelente libro de traducción, se llama Decir casi lo mismo, que es, yo diría, un manual en el que podemos ver un montón de técnicas y de mañas, ¿no? Y pues sí, en ese momento, pues yo hago la traducción, voy haciendo, generalmente me tardo pues bastante porque es un trabajo minucioso. Y ya cuando termina, yo leo el poema original y después leo mi versión y pues decido si me satisface, ¿no? Si es lo suficientemente expresivo, si es lo suficientemente eh, fiel, si es lo suficientemente creativo, las soluciones que le di a ciertos problemas. Y si no, pues lo dejo reposar, al día siguiente regreso, hago precisiones, cambios, lo mando a leer a amigos que también son bilingües o que son fans de la autora o del autor. Y pues todo eso para terminar un poema. Siempre es un trabajo muy minucioso, pero y es un trabajo muy eh, demandante. Yo no puedo hacer otra cosa mientras traduzco, ¿no? Pero es un trabajo que también es muy, muy satisfactorio. O sea, sentir que tú pudiste darle un rostro nuevo a un poema que te encantó y que va a poder llegar a más lectores gracias a lo que acabas de hacer, ¿no? O sea, uno se siente como al final como muy satisfecho del trabajo que uno hace cuando la traducción queda bien, ¿no? Sí, claro, no, pues yo no he traducido tampoco tantísimo, pero esa sensación que te da cuando por fin la terminas y te gusta cómo queda es increíble. Creo que igual mucha gente, el trabajo del traductor no lo toma exactamente como este proceso de creación, que es lo que estamos haciendo realmente, pues cuando traducimos estamos creando una nueva versión, pues de lo que ya está, porque a fin de cuentas las palabras pues son diferentes. Tú hiciste la selección, como mencionas. Y con esto ahondado, pues yo quería preguntarte como cuál ha sido el problema más grande con el que te has enfrentado, tanto traduciendo otras cosas como ahorita con el poema que presentas en este número de la revista, que es de Louise Gluck, que fue la ganadora del premio Pulitzer del premio Nobel, perdón, de este 2020. Sí, pero también, o sea, estás en lo correcto, también ganó el Pulitzer. Ah, También ganó el en el Pulitzer, 93, me así parece. es. Sí, y el National Book Award. O sea, es muy interesante la obra de Louis Gluck porque, o bueno, yo pensaba que era más desconocida de lo que era, pero siempre hay, siempre están los viejos maestros que nos dan un coscorrompen para cada vez que nosotros pensamos que descubrimos el hilo negro. Porque, bueno, de hecho aquí tengo preparado. eh, Estaba hojeando esta antología sacó la UNAM hace ya tiempo, que es Más de 2 siglos de poesía norteamericana, es el segundo volumen y es excelente y la hizo Alberto Blanco. Y aquí vienen algunos poemas de Gluck traducidos por Ulalume González de León. Por Ulalume González de León, que es esta poeta como mexicano-uruguaya excelente, y también por Claribel Alegría, por ejemplo, ¿no?
Cuando hay personas como que intentan disminuir el trabajo de la traducción sin tomar en cuenta que muchos de los grandes poetas de nuestra lengua y muchos de los grandes escritores de nuestra tradición han sido grandes traductores también, ¿no? O sea, pensamos en José Emilio Pacheco, pensamos en Borges, pensamos en las traducciones que hizo Ernesto Cardenal de la poesía norteamericana, por ejemplo, que son luminosas y excelentes, ¿no? Alberto Blanco, bueno, el maestro de todos los traductores en prosa, Sergio Pitol, ¿no? Que también es muy cercano a Jalapa, ¿no? Y de mi corazón. Eh, pero, perdón, me estoy desviando un poco de tu pregunta. Eh, yo creo que uno de los grandes problemas a la hora de acercarse a una traducción es siempre como sentir que estás dejando fuera algo esencial. Eh, por ejemplo, y bueno, yo supongo que esto, lo que estamos platicando, pues lo van a ver otros traductores y a cierto punto es como pecado hablar de los problemas que uno tiene en la traducción, porque el trabajo de la traducción precisamente está en que no se vean problemas, ¿no? O sea, como develar las suturas entre los versos, este, eh, es como mostrar cómo se hizo el truco de magia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el poema que traduje ahora, en los últimos versos de la quinta sección, dice algo así como relincha, relincha, dijo mi corazón, o tal vez me niego, ¿no? Difícil saber. Ese verso me costó muchísimo trabajo, porque en inglés, tanto relincha y relincha como me niego y me niego se escuchan muy parecido. Y entonces el poema está es como, te muestra como una especie de purgatorio dantesco en el que flotan las almas de los seres queridos de Luis Gluck mientras piensa sobre la muerte y tiene un sueño como muy eh, turbulento, digamos. Y entonces al final su corazón le dice algo, le susurra algo entre la niebla y ella no logra como colegir del todo qué, qué está diciendo su corazón. Y entonces en el inglés tiene sentido porque relincha, relincha y me niego, tienen un sonido muy particular que es muy parecido. Y entonces se entiende por qué ella no sabe cuál de las dos opciones elegir, ¿no? Pero yo no encontré una forma de expresar esa complejidad sonora en el español. Y entonces tuve que decidirme a traducir dos conjuntos que no tuvieran en sí el mismo sonido, pero por ejemplo que sí tuvieran el mismo número de sílabas, ¿no? Y entonces, y que tuvieran la misma acentuación, ¿no? Para que tuviera cierto sonido, cierto ritmo parecido, aunque no el sonido y la complejidad y la belleza que tiene el poema original. Al final, bueno, yo siempre me acuerdo de lo que dice Borges sobre la traducción y es como mi mantra para eh, relajarme cuando siento que estoy haciendo mal las cosas. Y Borges decía que es mejor leer a Dante en una mala traducción que no leerlo nunca. Y entonces, si, si cometí alguna especie de error o de imprecisión que hace que mi traducción sea mala, pues yo prefiero que la gente lea a Luis Luque en mi traducción que no la lea nunca, ¿no? Sí, de acuerdo, pero bueno, a mí, por ejemplo, yo no conozco el poema como tal en inglés, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero pues así tal cual leyendo tu traducción me parece bastante buena. Creo que las soluciones son bastante pertinentes, como me cuentas, tus procesos y todo eso. Pero bueno, saliéndonos un poquito del tema, también mencionas que últimamente, me parece que en el pasado, de 2020, publicas un pequeño libro de narrativas, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el libro se llama En la cuerda floja
Y bueno, aquí ya voy a empezar al comercial, ¿no? Aquí está. Es un libro de minificciones, es muy cortito. Eh, y sí, se publicó el año pasado en la editorial Reverberante, que es una editorial que apenas empieza y que hizo un excelente trabajo con este volumen. Y que en la que yo reuní pues las minificciones, los cuentos breves que yo había escrito hace ya bastantes años. Y pues yo estoy como muy contento de cómo le ha ido a este libro, porque eh, se ha vendido muy bien, en lo que cabe, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a la literatura joven, que es a veces difícil de vender, y también la minificción, ¿no? Que es difícil de vender porque es un género, digamos, periférico, ¿no? La gente como que se confunde un poco a la hora de escuchar de minificción, pero pues al libro le ha ido bastante bien y pues estoy muy contento. Y como ligando un poco lo que hemos hablado de traducción y el libro, a mí me ha servido un montón traducir, porque no solamente el traducir o la idea de traducir, de ser traductor, de trabajar con varios idiomas, te permite no solamente el conocimiento de un montón de literaturas y de un montón este, de expresiones distintas a la que uno está acostumbrado, sino que también a uno le da un dominio de un montón de registros. Porque para traducir tú puedes poder escribir tanto en el estilo de Bukowski como en el de Homero, ¿no? O sea, tienes que trabajar con una amplia gama de voces, y entonces eso a la hora de traducir es muy útil, y a la hora de escribir eh, creación propia también es muy útil, porque uno puede, digamos, uno ya tiene como las herramientas, como la memoria muscular, como el sonido detrás del oído que le permite a uno escribir en voces muy distintas y en registros muy diferentes, ¿no? Y entonces en el libro hay cuentos que están escritos como para sonar, no sé, como un cuento medieval, o para sonar como un proverbio chino, o para sonar como un refrán, para sonar como un cuento fantástico, para sonar como un problema matemático, ¿no? Y entonces esa como libertad de moverse en diferentes formas de habla le permiten a uno llegar con la creatividad propia a lugares interesantes, ¿no? Y entonces es como una experiencia que he tenido en el libro y que no había tenido chance en la que no había tenido chance de ahondar hasta ahora que estamos hablando de traducción, ¿no? Eso está muy bien. Yo quería ahora hacerte como una pregunta medio tramposa, porque, bueno, estoy viendo que eres narrador, ensayista y traductor. Y bueno, yo te quería preguntar como qué crees que es más sencillo y qué te gusta hacer más. O sea, ¿prefieres narrar, ensayar, traducir? ¿Y qué se te dificulta más o qué crees que es el proceso como más tardado de los tres? Ok. Sí, es una pregunta tramposa. Pero me gusta, me gusta. Eh, Siento que hay un momento para cada cosa, ¿no? Precisamente por eso hago varias cosas, ¿no? Porque muchas veces yo siento que escribir solamente un tipo de texto o trabajar en solamente un rubro terminaría aburriéndome, ¿no? Hay personas que sí pueden como acomedirse a un género y cultivarlo a profundidad y encontrar cada vez cosas distintas. A mí me gusta saltar de género en género, ¿no? Y de forma en forma. Siento que lo que más me toma tiempo son los cuentos, porque el cuento, decía Daniel Sada, ¿no? Que el cuento es el género literario que menos se ha renovado, ¿no? Porque tiene
como ya unas pautas tan establecidas que es difícil salirse de ese camino. Y entonces, para escribir un cuento yo tengo que planear un montón de cosas y tengo que planear una estructura y unos personajes y un conflicto y un nudo, un momento como de tensión culmine, digamos, en el que el cuento quede redondo y se disfrute, ¿no? Pero y, eso cuesta trabajo, es muy demandante, pero muy divertido. Y pues el momento en el que uno puede hacer un cuento así, pues uno se siente muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, el ensayo, yo siento que el ensayo es más libre, te da, te permite explorar más distintas estructuras y diferentes formas, ¿no? Y entonces, cuando tengo una idea muy concreta que quiero yo aterrizar en una historia, pues escribo un cuento, ¿no? Pero cuando tengo una reflexión que es vaga y que me va a permitir tocar un montón de temas y un montón de ámbitos, me acometo al ensayo, ¿no? Eh, y generalmente todo eh, viene de las lecturas, ¿no? De mis lecturas. O sea, siento que la lectura es como el detonante más efectivo de la creatividad, ¿no? Sobre todo porque este, la, pues no sé, la creatividad o la escritura propia es como un plagio bien escondido, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener de dónde plagiar. Creo que esas son todas mis preguntas por el momento. No sé, este, si tengamos de hecho tantísimo tiempo para estar hablando, porque podríamos hablar por muchísimo rato. Eh, un gusto conocerte y haber podido hablar contigo en esta pequeña oportunidad. Pues invitar a todos los que están oyéndonos a que lo conozcan, a que pasen a leer su trabajo, tanto en el nuevo número de la revista como pues tiene otras publicaciones por ahí en diferentes revistas, en su libro de microficciones también. No sé si tengas como algún punto donde podamos conseguir tu libro. Eh, sí, el libro puede conseguirse a través de la página eh, oficial que tiene una tienda en línea de la editorial Reverberante. eh, y tienen envío a todo el país. Entonces, si vives en la República Mexicana, eh, lo puedes conseguir y te lo mandan a tu casita, ¿no? También, si vives en Ensenada, Baja California, lo puedes comprar en la librería La Nave de Lulio. Y si, si quieres leer el libro en la versión electrónica, lo puedes comprar a través de la tienda de Kindle y la tienda de Google Books. También está en Casa del Libro. Y es, me parece que también ahorita mismo se puede leer en la plataforma Storytel. Entonces, si se hacen una cuenta y lo leen con la prueba gratuita, nadie se va a enojar. Y así. Bueno, pero pues antes de despedirnos, pues vamos a conocer un poco el poema que es traducido por Leopoldo de Luis Gluck. No sé si quieres leerlo tú o quieres que yo lo lea. ¿Cómo te sentirías más cómodo? Podemos hacer algo interesante, ¿qué te parece? Vale, Eh, lo que podemos hacer es, am, yo leo una parte y tú lees la siguiente, va, ¿qué te parece? Porque a mí sí me interesa mucho escuchar cómo suena en otra voz. ok. Porque yo, o sea, bueno, a la hora de la traducción, eh, uno siempre, uno siempre como que se pregunta, uno siempre está leyendo el poema, para sí mismo, ¿no? Para encontrar como ritmos y sonidos, pero nunca lo he escuchado en otra voz que no sea la mía y la de Gluck, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. ¿Qué te parece si empiezas?
Vale. Bueno, pues comienzo. El poema se llama Una aventura y empieza de la siguiente manera. Una noche mientras me quedaba dormida me puse a pensar en qué había renunciado a esas aventuras amorosas de las que fui esclava mucho tiempo. ¿Renunciaste al amor?, murmuró mi corazón, a lo cual respondí que muchos descubrimientos profundos nos aguardaban, esperando yo que, al mismo tiempo, no se me pidiera nombrarlos, pues no podría nombrarlos, pero el creer que existían, ¿no contaba eso de alguna forma? La noche siguiente trajo la misma idea, esta vez concerniente a la poesía y en las noches que le siguieron. Muchas otras pasiones y sensaciones fueron de la misma forma, hechas de lado para siempre, y cada noche mi corazón protestó por su futuro como un niño que ha sido privado de su juguete favorito. Pero estos adioses son, dije, porque así son las cosas, y una vez más aludí al vasto territorio abierto para nosotros con cada despedida. Y con esa frase me convertí en un glorioso caballero que monta hacia el ocaso y mi corazón se volvió el corcel debajo mío. Yo estaba, como comprenderán, entrando al reino de la muerte. Mas ¿por qué este paisaje resultaba tan convencional? No sabría decirlo. Aquí también los días eran muy largos, mientras que los años eran muy breves. El sol se hundía detrás de la montaña lejana. Las estrellas brillaban. La luna iba y venía. Pronto rostros del pasado se me aparecieron. Mi madre y padre, mi hermana pequeña. Parecía que ellos no habían terminado de decir lo que tenían que decir, aunque ahora sí podía escucharlos, pues mi corazón estaba quieto. En este momento alcancé el precipicio, pero el sendero, lo vi, no descendía del otro lado. Más bien, al nivelarse, continuaba en esta altura hasta donde alcanzaba la vista, aunque gradualmente la montaña que lo sostenía quedaba disuelta por completo. Así que me vi cabalgando sin parar a través del aire. A mi alrededor los muertos me aclamaban. La dicha de encontrarlos quedaba destruida por el deber de responderles. Así como todos habíamos sido carne, ahora éramos bruma. Así como habíamos sido objetos con sombra, ahora éramos substancias sin forma, como químicos evaporados. Relincha, relincha, dijo mi corazón. O tal vez me niego, difícil saber. Aquí acabó la visión. Estaba en mi cama, el sol matutino. Se alzaba dichoso el edredón de plumas, se amontonaba en blancos surcos sobre mis piernas. Tú habías estado conmigo. Había una hendidura en la segunda almohada. Habíamos escapado de la muerte. ¿O acaso era esta la vista desde el precipicio? Y así. Es el poema de Luis Gluck, se llama Una aventura y está en el último libro que ha publicado, que se llama Faithful and Virtuous Night, eh, que también me parece que está siendo traducido ahorita mismo, y creo que el título será Noche Fiel, Noche Virtuosa. No sé quién sea el que lo vaya a publicar, yo supongo que Visor de Poesía, pero pues es un gran libro. Yo siento que sí es el mejor libro de Gluck. Entonces, si alguno de ustedes quiere empezar a leer a Luis Gluck, puede ser a través de ese libro que es excelente. Vale. Pues bueno, vuelvo a darte las gracias por estar aquí conmigo platicando un rato. También agradezco a Casa de Cultura por el espacio y a Alejandra que se encuentra con nosotros en estos momentos. Y pues los invitamos de nuevo a leer tanto el nuevo número de la revista como a Leopoldo. Y bueno, creo que eso sería todo y pues nos despedimos y esperamos que tengan una linda tarde, noche.